El gobierno dispuso el aumento del salario mínimo. 5 luquitas en abril e irá subiendo mes a mes. Un montón de plata, 5 luquitas. Qué bueno, Mate. A ver, contanos, dale. Sí, bueno, finalmente la semana pasada el gobierno terminó de dar a conocer el número que corresponde al salario mínimo vital y móvil, la actualización, ¿no?, que se estaba esperando porque venía desfasado. Antes tenía 2 actualizaciones al año, se empezó a postergar porque no había acuerdo, lo habíamos contado la semana pasada, que siempre se negocia entre la parte empresaria o empleadora y la parte de los sindicatos en representación de los trabajadores. Durante muchos años había una suerte de acuerdo en el cual, bueno, cada uno cedía una parte y el Ministerio de Trabajo en sí trataba de mediar. A partir de la llegada del gobierno de Milei, la función del gobierno se corrió y era muy difícil llegar a un acuerdo por la diferencia en la cual está la perspectiva, y es el propio gobierno el que por decreto termina poniendo el número, no por consenso, sino por decreto. Y porque no se ponen de acuerdo, empresarios y trabajadores. Pero también porque se digamos, corre de la función de mediador la Secretaría de Trabajo. ¿En cuánto quedó este número? Era de unos 297.000 en el mes de abril. Sí. En mayo queda en 302.000 el salario mínimo. Técnicamente 302.600. Sí. 5.000 pesos de aumento entre un mes y el otro, que equivale a 8 manzanas. Eso es lo que aumentó el salario mínimo ¿Cuánto es el en un mes. porcentaje? El porcentaje es 1,5. muy mínimo. Sí. Muy mínimo. Muy Un mínimo. 2%, ponele. Sí. 2%. Por abajo de lo que marca la inflación, por ejemplo. Claro. Ahora, Mate, ¿Sí? para... Pero digo, perdón, sí. una cosa más. Y acá estamos hablando de lo que está muy rezagado, porque uno dice, bueno, por ahí a cada trabajador le aumenta eso mes a mes, pero el salario mínimo viene muy rezagado. Estamos hablando de 302.600, Menos que es de lo que una va a cobrar. jubilación mínima. Menos de una Bastante jubilación menos. mínima. Sí. Siempre hay que decir que es de referencia el salario mínimo. No, no es por menos que una suerte. jubilación mínima, ¿eh? Bueno, sin el bono. Sin el bono. Está bien. Hablemos de la jubilación mínima real, digamos. No De bono. bolsillo sería la jubilación, menos una jubilación mínima. Digo, el salario mínimo es de referencia. Afortunadamente los sueldos están un poco más altos que eso, pero hay que tener en cuenta que la pauta de aumento sí, en muchos casos los empleadores informales que no tienen una paritaria miran cuánto aumenta el salario mínimo. Que aumente este porcentaje por debajo de la inflación y que sobre todo llegue a agosto. Para agosto va a llegar, para tener una idea, en 322.000. No es que va a crecer mucho. La proporción va a ser todo el tiempo esa. El problema, digo, acumulado. el porcentaje no está mal, un 8,5%. Lo que está mal es que esté tan bajo. Claro. Me parece a mí. Ya de base, Pero cuando vos ya lo la actualizás, base, porque después ya queda hecha la escala y no la podés tocar en el medio. El momento para darle un sacudón es cuando vos reactualizás el número de base. Obviamente, digo, para tener en cuenta la diferencia, los sindicatos pedían 750.000 pesos de salario mínimo. Es una locura. Tal vez no iba a igual. llegar a ese número, Es una locura, pero está mucho más Mate. lejos de lo que pedía la parte empresaria que lo que pedía la parte Pero sindical. ¿cómo va a pedir salario mínimo 750.000 pesos si estamos hablando de un número que cuando vos partís de una base de 200 y pico, sabés que es irreal? Bueno. Sí creo que tendría que estar un poco más alto, 400.000 pesos, ponele, para un pibe que recién arranca a laburar. Yo te pregunto, y siendo padre, siendo padre Sí. de hijos con 19 años que recién empiezan a laburar. Vos le decís 300 lucas a mi hijo, vayan a una pata. Bueno, ¿No es cierto? Leito, Baila Pero una pata porque porque, tiene- porque es un montón de plata. Está bien, pero estamos hablando de que tiene que haber ese tipo de escalas también. Empezás ganando poco y después vas ganando más guita. 300 lucas para un pibe que recién terminó la secundaria es un montón No, de plata. Leito, pero te doy un ejemplo sin irme a las experiencias personales, pero yo cuando recién me recibo de abogada, que empiezo a trabajar en un estudio de abogados, ganaba un salario mínimo vital y móvil, siendo abogada. Sí. A ver, viendo ahora, hoy, un abogado junior que recién se recibe, estar ganando 300.000 pesos, recién en agosto, en 322.000 pesos, con previsión para agosto, la verdad es que Es muy bajo el paupérrimo, salario, es muy bajo el paupérrimo, salario, sí. chicos. Pero Es muy Igual, bajo el salario. conformista un abogado que se conforma con un salario mínimo vital y móvil, pero ¿no? es lo que se Teniendo, ofrece, teniendo Leo. todas las herramientas como para poder empezar sus propias causas, ¿no? Empezar a, de última, hablas con alguien que tiene más experiencia, si me das una mano en esto, pero eso- llevas Pero causa a veces adelante, tenés ganás que el empezar a laburar. servicio. No, bueno, pero... A veces tenés que empezar. Cuando, Sí. Claro, vos tenés que empezar por algo. Exacto. Nosotros, en nuestra profesión, siempre arrancamos haciendo proyectos propios, pagamos un espacio, Y bueno. hacemos un poquito de radio, todo, para empezar a adquirir experiencia. Un abogado entra a un estudio jurídico para empezar a ir a tribunales, que llevar Para procurar, los claro, expedientes tareas para de procurar. Bien legítimo. Y vas Nosotros haciendo calle. tuvimos que garpar nosotros para Sí, empezar a sí. laburar de esto. Tuvimos que garpar en espacio, en Radio Muchos Chiquita, hay, en pero- Villa Gobernador Galvez. Y un abogado recién recibido, sin experiencia, ya empieza ganando un sueldo. Sí, pero no incentiva Imagínense lo que ningún significa profesional. eso, chicos. No lo comparto, sí. Leito, no lo comparto. Bueno, Me parece está que sale otra. Porque, a ver, hay profesionales como abogados, todos los profesionales, estudian 5 o 6 años, salen y
vas a ir a trabajar por 300.000 pesos. De Primero verdad, que me parece alguien que es un estudió un despropósito. abogado que estudió 5 o 6 años, calculo yo que ya labura también, ¿no? O sea, no es que esperó que papá y mamá lo mantengan durante Claro, pero 5 o no 6 con el años título. para terminar de estudiar, tranqui, ¿viste? Comiendo, comiendo siempre de la mano de papá y mamá. No, yo calculo que ya con 25 o 26 años ya está preparado y ya saliste a laburar, claro, ya tenés un laburo, ya tenés un sueldo que muy probablemente sea superior a esas 300 lucas. Si vos esperaste hasta los 25 o 26 años para salir a laburar, para tener un sueldo mínimo y Pero empezar a analizar tu vida. Hay muchos casos. Esto que vos marcás, y también hay otros casos donde papá y mamá trabajan pura y exclusivamente para que su hijo pueda terminar su profesión, pueda recibirse de su profesión y trabajan solamente para bancar los estudios y porque no tienen otro sustento, el chico no está trabajando. O sea, hay un montón de situaciones en un contexto familiar que vas a saber Y qué pasa. está bien, pero no te quejes en ese contexto entonces. No te quejes. Si vos viviste de la teta de mamá y papá hasta los 25 o 26 años y a esa edad salís a laburar y te pagan un salario mínimo, bueno, no te quejes. Pero Yo vuelvo creo a que no hay este tema manera para de poder hacerlo antes. defender que es digno ganar 300.000 pesos No estoy diciendo que bajo sea digno, ningún ¿eh? punto. Es un número No de dije que es referencia, es un número de referencia. 400 lucas me parece que sería un buen número. Exacto. Sí, está bien, y pero... sigue siendo bajo. Pero Sí, además bueno, es de esto muy que dice bajo. Male, la referencia, porque uno dice, bueno, por ahí uno tenga un trabajo, un ingreso más alto, la referencia del aumento dice mucho, sobre todo para el sector informal que no está atado a una paritaria. Estamos hablando de un aumento mensual de menos del 2%. Eso, si se traslada a tantos trabajadores Sí, informales, sí. aunque el número sea más grande, te está dando la pauta de que va a ser, en muchos casos, la referencia que se tome para aumentar y Claro. van a estar perdiendo con la inflación. Vamos a ir a los mensajitos en breve, 11 61 76 56 92, por supuesto podés opinar de este tema. Tenemos a nuestro invitado, Rodolfo Zárate, él es abogado. Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Gracias por la Rodolfo? ¿Cómo va? invitación. Mira, Gracias. justo es abogado. Justo es abogado y le queremos ¿A qué preguntar edad qué te opina de recibiste, esto. Rodolfo, vos? No, yo hice varias. En mi carrera, hice varias carreras, valga la redundancia. Sí. Sí. La última que hice fue abogacía. Sí. Pero... ¿Y esperaste a recibirte para salir a laburar? o No, saliste bueno, en ese antes? tiempo yo ya trabajaba y trabajaba otra mira. cosa, pero creo que el tema del salario básico tiene que ver también con tiene que estar atado a la canasta básica de vida. Si esas personas, digamos, ese chico por ahí vive con la familia, pero hay chicos que quizás no viven con su familia. Claro. Y Que si vienen la del canasta interior, básica... ¿o no, Interior, doctor? y Que tienen vienen que del pagar interior y la Claro, verdad y es si que... esa canasta básica para Exacto. vivir, para alquilar y comer está en 1 millón y él está ganando 300, está muy desfasado. Con 18 años no estás viviendo solo ni nada de Sí, eso. Y si sí. estás Sí, viviendo ¿no? solo... Yo vivía solo, a Perdón. los 18 años yo vivía solo. Otra época estamos Gente hablando. que viene del bueno, interior le pasa Mi igual, viejo, ¿no? mi viejo y mi vieja se casaron con 17 y 18 años, ¿no? También tenemos que decirlo. Es otra época. Ahora digo, Male dice, vienen del interior a estudiar. Sabemos, Male, perdón, Male, pero tenemos el dato completo. Sabemos quién es el que viene del interior a estudiar a Buenos Aires. Viene el que papá y mamá lo bancan para que venga a estudiar a Buenos Aires. No, Leo, No, no, pero hay sí, muchas personas que sí. quieren salir de su Yo situación, vine a de su estudiar a Buenos provincia y de Aires su y pueblo, nadie me no, te bancaba. equivocás. Porque, bueno, pero porque sos de otra generación, estamos hablando de la Sí, generación sí. actual. Yo no hablo de los de 18 años hace 30 años Ha atrás. cambiado, 40 eso es años cierto, atrás. eso es cierto, ha Hoy cambiado. en día, ha o sea, cambiado. a esa edad, estabas laburando desde los 15 ya. Sí, sí, eso es O sea, cierto. chicos, yo laburo desde que tengo 12 años y tengo 47. Sí, yo y, también, y me yo enorgullece decir laburo. ¿Saben por qué? Porque papá y mamá me enseñaron que, mira, la vida es trabajo. Me dijeron, la vida es trabajo. Mi mamá laburaba desde que tenía 9 años. Está bien, y no sé si está bien, pero así aprendió Sí. cómo No, era. pero- Y yo desde los 12 atendí una fiambrería y después atendía material de construcción de mi viejo. Digo, Sí, es bueno. verdad, Pero está bien, pero no estamos jugando yo- quizás a una competencia de quién se gana la medalla de oro, de quién empezó de más de chico trabajando. A ver, lo que estamos hablando es lo que te da el Estado. Es paupérrimo, 300.000 pesos, chicos, no te alcanza No, para el Estado comprar no te paga 300 comida. lucas, Male. No, Ese, no, el el precio de acuerdo- referencia para que te pague un empleador es paupérrimo. No estamos diciendo quién se gana la medalla porque empezó a los 12 años, a los 15, a los 20. Estamos diciendo algo que tiene que corresponder, No, que y tiene que aparte- ser además- digno. Y aparte otra cosa, Leito, vos recién le dijiste a Rodolfo, nuestro invitado que es abogado, eran otros tiempos, pero los tiempos de hoy, Eran otros pero tiempos, era los- otra historia. los adolescentes, 18, 19 años, no se van de sus casas, seguramente no están alquilando, pero no es porque no quieren. ¿Querés Su que te cuente cuánto hay independencia. que no- Pero pará, es porque Les viene no bárbaro, pueden. sí. Es más, están Porque volviendo a la casa de los pueden. padres, están volviendo a la Y casa de los muchos padres. están volviendo a las casas de No papá me, y mamá porque negrita, pueden pagar no me diga que alquiler. un pibe, hoy en día un pibe de 18 años piensa en irse de la casa, ni de casualidad. ¿Sabes lo cómodo que están con que mamá llegara a la casa
de donde sea, de jugar un partido de fútbol a las 11 de la noche y que mamá lo esté esperando con la comida. Vos sabés que viven así los pibes de hoy. Se ríe, Rodolfo. Es así, chicos. No nos engañemos más, por creo que de todo, favor. creo que de todo. Yo tengo hijos adolescentes y creo que de Esas, todo. ¿viven así o no viven así? Algunos sí, yo Bueno, tengo varios y algunos sí y otros no. Pero creo que sumo a lo que decían acá, que no se van a vivir solo muchos porque no pueden. Hoy irse a vivir solo es exacto. casi imposible. Pero porque Es un lujo vivir chicos, solo hoy para un joven. Uno puede tener, está bien, Leito, yo comparto lo que vos decís, no estoy en desacuerdo, pero son muy pocos los casos. Hay chicos que quieren salir de su casa, que quieren progresar, que quieren estudiar, quieren ser independientes y no pueden porque no les alcanza económicamente. Y los Con padres 18 están trabajando. años. Con 18 años vos decís que hay pibes que quieren estudiar, trabajar y ser Sí, sí, independientes. Pero Igual, claro, aunque sí, sea a los sí, solo. 25, algunos tampoco. No Yo vivo en subestimes otra a la, Argentina. no subestimes a la juventud Vivo en otra argentina. Argentina, chicos. No, yo vivo ¿O en otra no? Argentina, entonces. Exacto. No Sí, subestimemos Perdón, ¿no? a la juventud argentina que quiere emprender, que quiere trabajar y que quiere independizarse. Yo los banco, pero muchas veces no tienen las herramientas, no pueden económicamente. Y están con los padres. Y después están los otros casos que se quedan con papá y mamá porque les es cómodo. Tenés todo, pero en su gran mayoría no pueden, chicos, ir a alquilar. Chicos, No pueden. no me quiero. Es domingo, hoy no tengo ganas de enojarme. Yo no puedo creer que estén Pero- diciendo acá que pibes de 18, 19 años ya están pensando. Tus Los pibes- hijos, contame, a ver, Sí. vos tenés hijos grandes, son divinos, son 19 años, profesionales, sí. divinos, ¿no? Sí, sí. Vos los Sí. ayudás económicamente. Los ayudo económicamente, sí. Bueno. Mi hija trabaja, mi hijo también Sí. trabaja conmigo en producción en mi productora. Bueno, está Sí. muy bien, sentite orgulloso de eso porque vos lo podés No ganan ayudar. 300 lucas, ganan menos, ya les digo. Si quieren, Bueno. háblenme explotador, no sé, pero no puedo pagarle más. Bueno, y de última tiene pero un ingreso. Tiene sentite 19 años, orgulloso, sí. me parece que como padre está muy bien porque los estás conteniendo en este proceso de proyección, ¿no? En cuanto a su Sí. profesión. Pero hay muchos padres que no pueden. Y hacen todo el esfuerzo del mundo. Pero y trabajan, los dos y pero los tres. trabajan, negra, trabajan. Mi hija cuida chicos en una casa, cuida un bebé. Claro, pero Y salió a buscar y no gana 300 lucas, ¿eh? Y gana menos. Y la verdad que está contenta con lo que gana. Entonces digo, y tiene 19 años y también estudia. Y es la manera que tenemos. ¿Sí? La vida nos marcó que es, empezás con un laburito, te vas ganando tu manguito y después te va entrando más plata. Y es la forma de evolucionar. Entonces, y cuando decimos el Estado lo que te da, no es real. Porque no son empleados públicos. De última, el Estado marca un mínimo. Decime cuánto es el promedio del salario hoy en día en la Argentina, Mate. y 600.000. 600.000 y pretendían cobrar 750 el salario mínimo. Bueno, ¿Qué- no, qué pero es un sistema reclamo de una sostenés con parte. Yo lo eso? que digo es esto, hay que pensarlo como si hubiese sido un juez que le acerca, digamos, dos casos, uno que están las dos partes, y qué es lo que decía la parte empresaria, 300.000. ¿Qué es lo que decía la parte sindical? 750.000. ¿Qué firma el Estado? 302.000. Parece una broma. Claro. Por arriba- mediación, por arriba de lo que- 2.000 pesos Por arriba de lo arriba que de lo que pedía la parte decían los empresaria. empresarios. Bueno, los perjudicó Pero un además poco. el problema de este momento, yo sumándome al debate, y no tal vez en la edad inicial de 18, 19, 20 años, donde todavía viven con los padres, y es cierto que los números son otros. El problema de este momento es que estamos teniendo cada vez más trabajadores que no superan la línea de pobreza con lo que ganan. A los 30 años, a los 35 años, donde ya la realidad económica y las necesidades es otra, en muchos Coincido. casos de formar familia. Sí. Ese es el problema de esta época que no arranca con este gobierno, pero que se profundiza con gestos como este, en el cual si vos no Claro. actualizás el salario mínimo a una medida un poco más cercana a la necesidad de la canasta básica, está dando la ¿Cuánto pauta está la para que canasta todos los básica? sueldos tiren para abajo. La canasta básica, tirame un 500.000 nombre, pesos, en torno a 500.000 pesos para no ser indigente. Un Para núcleo no ser familiar, ¿no? indigente, Pero bueno. mira Sí, lo ¿Se que dan pero cuenta pará, que pará. pero la proporción no... Pero no, hay es un dato ilógico. que no deja, ustedes no pueden dejar pasar, chicos. Porque hablamos de un sueldo a una persona y la canasta básica habla de 4 personas. Entonces, no caigamos con... Sí, pero a nadie le cierra no las cuentas, caigamos, Leo. pero pará, Mate, no caigamos con información parcializada, ¿sí? Cuando en realidad el núcleo dice que una canasta básica es para papá, mamá y 2 hijos menores, ¿sí? Es poquísimo 500 lucas, no vive nadie con 500 lucas. ¿Qué le diga eso? No vive nadie con 500 lucas. No vive nadie con 500 lucas. O sea, vos decís, una persona le cuesta vivir con 500 lucas una sola. Por lo menos para vivir tranquilo. Le cuesta. Ahora, ¿es responsabilidad del gobierno que si vos vas a un laburo y te paga 300 lucas? Y No, para mí pero no es tira para responsabilidad del abajo gobierno. con estos gestos. No es responsabilidad directa, pero podría aprovechar la instancia de mediación para decir tiro para arriba. Ahora podemos hablar de la cuestión de las paritarias, donde sí tiene intervención directa, pero en este caso podría aprovechar la instancia de mediación para decir, bueno, aprovecho y doy un gesto, fuerzo a los empleadores a pagar un poco más. Y aparte, y también déjame decir algo, ¿no? Y esto sumándome un poco a lo que ustedes dicen. Al gobierno no le cambia
nada si vos decís el sueldo mínimo son 400 lucas, ponele. No, no, no. No le cambia nada, salvo que también le exija en la actividad pública, pero los sueldos públicos sabemos que son, Rodos, son bastante más elevados que 300 Sí, lucas, ¿no? sí. Digo, no le cambia nada decir en lugar de decir 308. Pero no le quiero caer a Milei solamente con esto. Porque repito lo mismo que decimos siempre con los jubilados. No es una problemática de ahora. Es una problemática que viene de décadas con un salario mínimo vital y móvil, que es una miseria total para que ellos Sí, empiecen a pero el laburar. salario claro. mínimo es un 30% que lo que era hace 10 años. Claro. O sea, el poder de compra, el mismo salario mínimo. Sí, Fabi. Es cierto, Leo, lo que estás marcando, que esto viene de hace décadas, pero voy a hacer una suposición para que se entienda. Por decir algo, en la etapa de Menem, capaz que el jubilado ganaba $100, con esos 150. Bueno, $150, con esos $150 capaz que se compraba 50 kilos de carne, 50 kilos de yerba, 50 kilos de azúcar, por decir cualquier Sí. cosa. Viniendo más para acá en el tiempo, capaz que hoy gana $150, $100, lo que sea, y le alcanza para 3 kilos de carne, 3 kilos de yerba. Entonces, cada vez se tiene que achicar menos. Cuando antes comía el jubilado, ahora está pensando, ¿cómo o compro los remedios? Claro. ¿Cómo o le mando a mi hijo, si tiene hijo? Y si ese hijo tiene laburo. Pero encima Ese es el problema. hablando del trabajador, que históricamente era, bueno, conseguí trabajo, tengo un alivio, voy a estar más tranquilo. O sea, trabajador como sinónimo de pobre es una realidad de los últimos años de la Argentina que no había pasado nunca. Siempre justamente tener un trabajo era la forma de salir de la pobreza, de salir de las malas. Hoy en día tenemos trabajadores que con el esfuerzo que conlleva y el gasto encima en transporte, etcétera, que conlleva ir a trabajar, No, y no aparte otra pueden cosa, salir de la Mate, línea de la pobreza. No, y aparte otra cosa, hoy tener un trabajo es... Un privilegio, Vero. Uno casi solo. un privilegio. Hay sí. personas, o sea, 2, 3, Sí. hasta 4 trabajos. El y si te pluriempleo. sobra tiempo, no sé en qué momento puedes hacer una changuita para recibir algo más, Sí. para el puchereo. Vender porque algo. es una realidad. 11 61 76 56 92. Tenemos un mensajito, Leo. ¿Hay mensajitos? A ver, Sí, vamos. ay, tapate los Mensajitos, oídos, no, chicos. mentira. No, pero sí. digan lo que quieran. Yo estoy dando mi opinión y mi visión. No, pero y te está digo, me están bien. llegando un montón de mensajes que me están de acuerdo conmigo. Sí. Mensajitos. Mensajitos, Vale, mensajitos, vamos. Verito. Bueno, voy a ir filtrando porque estos temas causa bastante bronca, ¿no? En todos nuestros televidentes, pero acá tenemos Sí. un mensajito que nos dicen. Me gustaría saber por qué a los trabajadores de comercio nos aumentan el 1%, pero a los senadores les aumentan 2 millones. Porque si nosotros somos los que sacamos el país adelante, estamos cansados de tantos políticos. Y bueno, es como un pensamiento común. Los senadores son los mismos que después cuando tienen que votar ficha limpia votan en contra, ¿no? Son esos mismos. O sea, que se cubren el traste entre ellos para poder seguir haciendo curros y eso. Y entonces, bueno, podemos seguir siendo candidatos y podemos seguir siendo elegidos a pesar de los curros que metamos. Son esos senadores, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ese Sí, mensaje. sí, sí, totalmente sí, de acuerdo. Y es un denominador común en todos nuestros televidentes. Bueno, vamos con un último mensajito. Dale, uno más, que Hola. tenemos consejo. Dale, buenísimo, Verito. Hola, buen día. Soy Erika Las Rosas de Santa Fe. Mi hijo hace 10 años que vive solo en Carlos Paz y trabaja. Yo soy empleada doméstica y vergüenza el sueldo que tenemos. Bueno, muy bien.